¿Alguna vez has sentido que la vida te da un giro inesperado y todo lo que conocías cambia en cuestión de segundos? Esta es una historia de secretos, de encuentros que jamás se esperaban y de una verdad enterrada que sale a la luz en el momento menos esperado. Prepárate para escuchar una historia que te hará reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo el destino puede sorprendernos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu manera de ver el mundo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like si te ha gustado esta historia y déjanos en los comentarios de dónde nos escuchas y qué hora es en tu ciudad. Ahora, acompáñanos en este relato. Carlos solo tenía 12 años, pero cuando vio la tatuaje en la muñeca de ese hombre adinerado en silla de ruedas, su corazón casi se detuvo. Era la misma tatuaje que su madre tenía. En el segundo siguiente, al escuchar el nombre de la mujer, el millonario palideció como si hubiera visto un fantasma. No imaginaba que un secreto enterrado hacía décadas estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Carlos tenía 12 años y ya conocía cada rincón de la estación de tren de San Juan. Dormía enrollado en cartón junto con su madre, Teresa, quien no dejaba de toser. Y Carlos solo rezaba en voz baja para que su madre pudiera aguantar otro día. Vivían, si es que se le puede llamar hogar, en un edificio abandonado cerca de Minonuship, la avenida Reforma. Dentro de aquel lugar había una madre enferma y un niño que no tenía ni qué comer. Pero hay un detalle en esta historia que hará que dejes todo lo que estás haciendo ahora mismo. Antes de contar la historia, suscríbete a nuestro canal. Damos vida a recuerdos y voces que nunca tuvieron espacio, pero que cargan la sabiduría de una vida entera. Teresa tenía un tatuaje en su mano, uno ya desvanecido por el paso del tiempo. Carlos siempre preguntaba sobre ello. Los niños son curiosos, ¿verdad? Y cada vez que lo hacía, su madre le contaba la misma historia, con los ojos llenos de amargura. Me lo hice con el hombre que amaba, hijo mío, pero él me dejó. Me abandonó cuando más lo necesitaba. Carlos creció creyendo que su padre era un cobarde, un hombre sin corazón, que había dejado a su madre embarazada. Y cada vez que veía ese tatuaje, sentía ira. Ira por un padre que nunca conoció. Del otro lado de la ciudad, muy lejos de aquel abandono, vivía Joaquín Pérez. Joaquín era de esos millonarios discretos, dueño de empresas, inversiones y edificios enteros. El hombre tenía dinero suficiente para comprar un barrio entero si quisiera, pero había algo que su dinero nunca pudo recuperar: Teresa. Joaquín Pérez usaba silla de ruedas como resultado de un accidente años atrás, pero eso nunca le impidió comandar su imperio. Era un hombre respetado, incluso temido. Sin embargo, quien lo miraba detenidamente notaba algo extraño. Joaquín siempre usaba camisas de manga larga. Siempre, incluso con el calor de 40 °C en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en su muñeca también tenía un tatuaje, el mismo que Teresa. Joaquín llevaba ese tatuaje como una herida abierta, un recuerdo de un amor que perdió más de 20 años atrás, cuando aún era joven, lleno de sueños y lo suficientemente tonto como para dejar que un malentendido destruyera todo. Ahora, pon atención, porque aquí es cuando la historia empieza a ponerse escalofriante. Un jueves por la tarde, Carlos estaba en las cercanías de un hotel de lujo, intentando conseguir unos pesos. Sostenía un cartel improvisado, ofreciendo limpiar parabrisas, cargar maletas, lo que fuera. Cuando tienes 12 años y ves a tu madre enferma, haces lo que sea necesario. Fue entonces cuando un automóvil negro, de esos blindados que parecen tanques de guerra, se detuvo frente al hotel. De él bajó un hombre en silla de ruedas, elegante, con un traje italiano, un reloj que valía más que lo que Carlos vería en toda su vida. Carlos se
Acercó, un poco tímido, intentando ofrecer su ayuda. Los guardias ya estaban por echar al niño, como siempre hacían, pero algo inesperado ocurrió. El viento levantó un poco la manga del traje de Joaquín, y Carlos vio el tatuaje, exactamente igual al de su madre. El corazón del niño casi saltó por su boca. Se quedó paralizado unos segundos, procesando lo que acababa de ver. Era una coincidencia. No podía ser. Era igual de preciso, detalle por detalle. Entonces Carlos hizo lo más valiente, o lo más loco, de su vida. Se tiró frente a la silla de ruedas de Joaquín y dijo con la voz temblorosa: «Señor, mi madre tiene un tatuaje igualito, igualito al suyo». Joaquín lo miró con esa cara de alguien que está demasiado ocupado para escuchar a un niño de la calle. Pero algo en la mirada de aquel niño lo hizo detenerse. Había desesperación en esos ojos. «¿Qué quieres decir, niño?», preguntó, entre molesto y curioso. «El tatuaje que tiene usted, mi madre tiene uno igual». La cara de Joaquín se descoloró. Fue como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Se quedó pálido. Los guardias intentaron apartar a Carlos, pero Joaquín levantó la mano pidiendo que esperaran. «¿Cómo se llama tu madre?», Joaquín preguntó, y su voz salió ronca. «Teresa, Teresa González». El celular que Joaquín sostenía cayó al suelo y la pantalla se rompió, pero ni siquiera lo notó. Solo podía mirar al niño sucio, flaco, descalzo, y preguntarse si se estaba volviendo loco. «¿Teresa González?», repetía Joaquín, como si hablara con un fantasma. «¿Está viva?». «Sí, señor, pero está muy enferma. Vivimos cerca de Reforma, en un edificio abandonado». Joaquín respiró hondo, cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Un millonario llorando frente a un hotel de lujo por culpa de un niño de la calle. Los guardias no sabían qué hacer, pero Joaquín levantó una mano pidiendo que se quedaran quietos. Se quedó mirando al niño, como si lo estuviera procesando. La pregunta en su mente era clara. ¿Realmente era posible que todo lo que había pasado tantos años atrás fuera ahora de alguna manera real? ¿Puedes llevarme a ella?, Joaquín pidió, y no era una solicitud, sino una súplica. Carlos dudó por un segundo. ¿Y si aquel hombre millonario fuera un loco? ¿Y si le hacía daño a su madre? Pero algo dentro de él le decía que Joaquín conocía a Teresa y que tal vez, solo tal vez, podría ayudar. «Está bien, pero va a tener que ir en silla, porque no hay forma de que un coche entre ahí», respondió Carlos, mientras pensaba que su madre estaba tan enferma que no le quedaba otra opción. Y así, en una escena que parecía sacada de otro mundo, Joaquín Pérez, el hombre más rico que Carlos había visto en su vida, fue empujado por sus guardias a través de las sucias calles de la ciudad, siguiendo a un niño descalzo hacia un edificio abandonado. Cuando llegaron al lugar, Teresa estaba acostada en el suelo, sobre unos cobertores viejos, temblando de fiebre. Apenas podía mantener los ojos abiertos, pero cuando Joaquín entró en el edificio, o más bien, cuando fue cargado escaleras arriba por los guardias y se enfrentó a ella, el tiempo se detuvo. «Teresa», susurró Joaquín. Ella abrió los ojos lentamente, los parpadeó de nuevo. Pensó que estaba delirando por la fiebre. «¿Qué haces aquí?», preguntó Teresa con voz rasposa. Había dolor en esa voz, dolor de 20 años guardado. «Encontré a tu hijo, nuestro hijo», dijo Joaquín, con una mezcla de alivio y desesperación. El silencio que siguió fue casi insoportable. Teresa miró a Carlos, que estaba parado en la puerta sin entender nada. Joaquín vio en sus ojos una mezcla de incredulidad y miedo. «Él no es tu hijo», dijo Teresa con una calma tensa, mientras sus ojos no dejaban de observar al niño. «Te conté que perdí al bebé, ¿recuerdas?». «Mentiste», respondió Joaquín, con una calma dolorosa. «Tú me mentiste. Me fui porque te vi con ella. Estabas saliendo con tu secretaria», gritó Teresa mientras comenzaba a convulsionar por la fiebre.
No, Teresa, eso fue una mentira, gritó Joaquín casi desesperado. La despedí. Yo nunca quise a nadie más que a ti. Nunca. Mentira, respondió Teresa llorando. Te busqué por años. Contraté detectives, investigué, busqué a tu familia, pero tú habías desaparecido como si nunca hubieras existido. Desaparecí para protegerte, dijo Teresa entre sollozos. Pensé que no me querías más, que me habías dejado, así que me fui para no arruinar tu vida. Joaquín cubrió su rostro con las manos y lloró. Lloró como no lo hacía desde hace décadas. Estaba frente a la mujer que había sido su vida y ahora la veía enferma, viviendo en la miseria. Y su hijo, el que nunca supo que existía, había crecido en las calles. «Mamá, ¿este hombre es mi papá?», preguntó Carlos con voz temblorosa. Teresa miró a su hijo, luego a Joaquín, y finalmente asintió con la cabeza. Carlos se sentó en el suelo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El padre, que había odiado durante toda su vida, que pensaba que era un monstruo, estaba ahí, llorando, diciendo que nunca había abandonado a nadie. «Dejé que mi hijo viviera en la calle», murmuró Joaquín, mirando sus propias manos. «Dios mío, dejé que mi hijo viviera en la calle». «Usted no sabía», respondió Teresa tocando su rostro con ternura. «Yo debía haber buscado más. Debería haber hecho más». «¡Basta!», gritó Carlos interrumpiendo a ambos. «Ya basta de hablar del pasado. Necesitamos ayuda ahora. Mi mamá está enferma». Joaquín secó sus lágrimas y enderezó su postura en la silla de ruedas. «Tienes razón. Vamos al hospital ahora mismo», dijo Joaquín, con una voz decidida. Cuando llegaron al hospital, los médicos realizaron todos los exámenes posibles. Tomografías, rayos X, análisis de sangre, todo. El diagnóstico fue neumonía aguda y bronquitis, pero lo más importante era que era tratable. Con los medicamentos adecuados, la alimentación y los cuidados necesarios, Teresa se recuperaría a completo. «¿Se va a mejorar?», preguntó Carlos mientras tomaba la mano de su madre en la cama del hospital. «Sí, con el tratamiento adecuado, su madre se recuperará completamente», le respondió el médico. Carlos rompió a llorar. Fueron lágrimas de alivio, miedo y cansancio. Un alivio porque su madre podría salvarse, miedo porque aún no entendía cómo todo esto había cambiado tan rápido, y cansancio porque no sabía cuánto tiempo más aguantaría. Joaquín se acercó y por primera vez puso su mano sobre el hombro de Carlos. «Todo va a estar bien», le dijo Joaquín. «Te lo prometo». Sonia estuvo internada durante 3 semanas. Durante ese tiempo, Joaquín organizó todo. Pagó el hospital, compró todos los medicamentos necesarios y alquiló un apartamento para que Sonia y Carlos pudieran vivir. Un lugar real, con cama, nevera, ducha caliente. Cuando Sonia fue dada de alta, lloró al entrar en ese apartamento. Carlos corrió de cuarto en cuarto, sin poder creer que aquello fuera real. Había comida en la nevera, ropa limpia en el armario y una cama de verdad. «¿Esto es nuestro?», preguntó Carlos con los ojos llenos de asombro. «Sí, es de ustedes», respondió Joaquín, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. En los meses siguientes, las cosas empezaron a mejorar poco a poco. No fue fácil, porque reconstruir una familia que había sido rota por malentendidos y años de dolor no es algo que se logre de la noche a la mañana. Sonia y Joaquín hablaron mucho, se sentaron durante horas, recordaron el pasado, lloraron juntos, se pidieron perdón el uno al otro. Joaquín explicó cómo había sido engañado por su secretaria, quien había inventado la mentira por celos. Sonia explicó cómo huyó, creyendo que estaba protegiendo a todos. Carlos los observaba en silencio, viendo cómo sus padres intentaban perdonarse, y lentamente él también comenzó a abrirse. Un día, Joaquín invitó a Carlos a visitar su mansión. Sí, su mansión, de esas que tienen piscina, jardín, cine en casa, esas cosas que solo se ven en las películas.
Carlos entró despacio, con miedo de ensuciar algo. Joaquín se rió y le dijo: «Relájate, chico. Puedes entrar sin miedo». Luego, Joaquín llevó a Carlos a su oficina, donde había muchas fotos antiguas. En las paredes estaban colgadas decenas de fotos de cuando él y Sonia eran jóvenes. Ellos en el parque, en la playa, sonriendo, abrazados, enamorados. «¿Esta es mi mamá?», preguntó Carlos, señalando una foto de Sonia riendo con el viento en el cabello. «Sí», dijo Joaquín. «Ella era y sigue siendo la mujer más hermosa que he visto en mi vida». Carlos tragó saliva, emocionado. «¿Por qué guardó estas fotos?». «Porque nunca dejé de amarla ni por un día», dijo Joaquín, mirando a Carlos con una sinceridad que lo sorprendió. Esa respuesta tocó profundamente a Carlos. Por primera vez vio a su padre no como un villano, sino como un hombre que también había sufrido, que había perdido todo y que ahora quería enmendar sus errores. «Y ahora, Carlos», dijo Joaquín, mirando a su hijo a los ojos, «si ustedes quieren, tendrán todo lo que necesiten, no porque sea una obligación, sino porque lo quiero, porque ustedes son mi familia». Carlos se quedó en silencio, pensativo. Luego, por primera vez, llamó a Joaquín. «Papá». «Gracias, papá», dijo con la voz quebrada. Joaquín cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran. Se sentía como si hubiera recuperado algo que pensaba perdido para siempre. Carlos volvió a la escuela después de 2 años fuera. Al principio fue difícil. Se sentía avergonzado, diferente, pero Joaquín contrató profesores particulares, terapeutas, todo lo que Carlos necesitaba para adaptarse. Y Carlos, ese niño con una fuerza increíble dentro de él, comenzó a estudiar con todo su empeño. Leía libros, hacía las tareas con dedicación. En 6 meses alcanzó a sus compañeros de clase. En 1 año se convirtió en uno de los mejores alumnos de su escuela. Sonia se recuperó por completo. Volvió a ganar peso. Su cabello recobró su brillo y, lo más importante, volvió a sonreír. Ella comenzó a trabajar con Joaquín en un proyecto especial. Fue Carlos quien tuvo la idea. «Papá, hay muchos niños como yo en las calles. ¿No podemos ayudarlos también?». Joaquín miró a su hijo y sintió un orgullo inmenso. «Podemos y vamos a hacerlo», dijo Joaquín, y así nació la Fundación Viento de Esperanza, una ONG dedicada a ayudar a jóvenes en situación de calle. La fundación ofrecía alojamiento temporal, comida, educación, apoyo psicológico, cursos de formación y atención médica. En su primer año ayudaron a 200 niños y adolescentes. En el segundo año fueron 500. La fundación creció y se convirtió en un referente en la Ciudad de México. Carlos terminó la escuela secundaria con honores. Entró a la universidad para estudiar trabajo social y después de graduarse volvió a trabajar en la fundación. Se convirtió en educador social y todos los días salía a las calles. Hablaba con los niños que vivían la misma realidad que él había vivido y les ofrecía una oportunidad, una esperanza. «Yo sé cómo es», les decía a cada niño asustado. «Yo dormí en las mismas calles que ustedes, pero hay salida. Yo soy prueba de ello». Sonia también trabajó en la fundación, ayudando a madres en situación de vulnerabilidad. Enseñaba manualidades, brindaba apoyo emocional, abrazaba a quienes lo necesitaban. Joaquín redujo su carga de trabajo en las empresas y dedicó más tiempo a la fundación y a la familia. Cada semana cenaba con Sonia y Carlos. Conversaban, reían y recordaban todo lo que habían superado. Un día, ya con 20 años, Carlos estaba dando una charla en una escuela sobre superación. Al final, un niño levantó la mano y le preguntó: «¿Cómo lo lograste, hermano? ¿Cómo saliste de la calle y llegaste hasta aquí?». Carlos sonrió, levantó la manga de su camisa y mostró el tatuaje que se había hecho, el mismo que sus padres llevaban. «Descubrí que un tatuaje puede cambiarlo todo, no por el tatuaje en sí, sino por lo que representa»,
amor, familia y segundas oportunidades. Un día estaba durmiendo en la calle, hambriento y con miedo. Al día siguiente, descubrí que tenía un padre y una vida entera por delante. La audiencia estalló en aplausos, y Carlos miró a su alrededor. Ahí estaban Sonia y Joaquín, viéndolo con orgullo. Sabía que finalmente había encontrado lo que siempre había buscado: un hogar.